Vamos a hacer una pequeña introducción a Génesis. Vamos a tratar de hacer un bosquejo y una pequeña introducción. Entonces, para que tengamos claro, el libro de Génesis tiene 50 capítulos. Son 50 capítulos del libro de Génesis. Vamos a leer con el favor de Dios martes, miércoles, jueves y viernes, me parece. Entonces, tenemos 4 días a la semana para estar trabajando en la Biblia. Y no vamos a usar el domingo porque es el día de culto, no vamos a usar el lunes porque tenemos el tiempo hablemos de la prédica. Así que vamos con ese orden. El género del libro de Génesis es narrativo, es decir, nos va a narrar, nos va a contar una historia. Hay libros que son apocalípticos, hay libros que son proféticos, hay libros de diferentes géneros. Entonces, este es de un género narrativo, o sea, es muy bonito porque nos va narrando, nos va contando esa historia paso a paso. Y es interesante saber que el libro de Génesis, o sea, desde Adán hasta José, hasta la muerte de José, lo vamos a ver ahora, son 2.300 años. 2.300 años. Eso desmitifica mucho una cantidad de conceptos sobre los miles de millones de años y cosas que rondan en la cabeza de muchas personas. Así que ese es otro dato que quiero que lo tengan allí presente. Bien, si pudiera hablar de una geografía del Génesis, entonces puse aquí un mapita que nos hace como una delimitación de dónde vamos a estar trabajando. Entonces se dan cuenta que si viéramos todo el globo terráqueo, pues el libro de Génesis se desarrolla en una muy pequeña parte de la Tierra. Para algunas personas es conocido como el antiguo cercano oriente. El antiguo cercano oriente, así lo llaman muchas personas cuando estudian esta región. O sea, cuando hablan de Canaán, cuando hablan de Mesopotamia, se refieren a ellas como el antiguo cercano oriente. Pero digamos que mejor sería si lo reconociéramos como el creciente fértil o la media luna fértil. Serían como los nombres más apropiados. Entonces, miren, aquí hay básicamente 3 grandes civilizaciones, 3 grandes grupos, 3 grandes sectores donde nos vamos a mover en Génesis y quiero que los tengan muy presentes. Nos vamos a mover entre Mesopotamia, que es la parte que está aquí a mano derecha. Nos vamos a mover entre Canaán, que es la tierra de promesa, que es la tierra de hebrea, que es la tierra judía, todo lo que está aquí. Y nos vamos a mover en Egipto. Entonces, esos son las 3 grandes regiones donde nos vamos a mover. Y se conocen también como civilizaciones hídricas. Hídricas porque, pues, estas civilizaciones perdónenme un segundito que aquí tengo 2 personitas que están pidiéndome entrada. Civilizaciones hídricas porque pues se desarrollan alrededor de ríos. Entonces en Egipto pues tenemos obviamente el río Nilo, que es el que mueve toda la economía y toda la fertilidad de esa región. El río Jordán, pues que está en la zona de Canaán, y en Mesopotamia están el Éufrates y el Tigris, que son 2 ríos conocidos por todos nosotros. Entonces, cuando estés leyendo Génesis, acuérdate de este mapita y lo vas a tener presente porque estas son las regiones en que nos vamos a estar moviendo. O sea, como una breve introducción, Génesis trata sobre los comienzos del mundo, o sea, la creación del mundo, de la humanidad y de Israel. Son los 3 elementos centrales: el comienzo del mundo, de la humanidad y de Israel. El libro se centra en las primeras etapas de la relación de Dios con la humanidad, a medida que Él pone en marcha un plan para redimir al mundo. Dios elige a Abraham, conocido como Abram en ese momento, y a sus descendientes para participar en este plan.
Las emocionantes historias de Abraham y su familia constituyen la mayoría del Génesis. Ok, el título, como lo explicamos la vez pasada, hace 8 días, el título Génesis viene de una palabra griega que traduce literalmente orígenes. Y esto viene de una traducción que se hizo de una famosa traducción al Antiguo Testamento que se conoce como la Septuaginta. Pero bueno, no voy a enredar mucho esto. El punto es que el libro de Génesis, en la versión pues española que se le puso el nombre Génesis, viene de una palabra griega que se llama Orígenes. El título hebreo, como lo dijimos hace 8 días, la palabra hebrea es Bereshit, que es la primera palabra que aparece allí en el libro de Génesis y quiere decir en el principio. Entonces, Génesis es el primer libro del Pentateuco, que lo vimos la semana pasada. Pentateuco, hacemos referencia a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Penta dijimos que era 5 y Pentateuco, teuco habíamos dicho que era algo así como rollo, como estuche o estuche donde se guardan los rollos, los 5 rollos de los primeros libros. Entonces, el Génesis es el primer libro del Pentateuco y a su vez, obviamente, es el primer libro de la Biblia. La influencia de Génesis en las escrituras, pues es obvia porque aparece más de 35 veces en el Nuevo Testamento y más de 100 veces se hace referencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento a Génesis. O sea, toda la Biblia está interconectada. No podemos leer el Nuevo Testamento sin leer el Antiguo Testamento porque entonces vamos a perder el contexto. Y no podemos leer el Antiguo Testamento sin leer el Nuevo Testamento porque entonces vamos a perder pues toda la obra salvífica, el final de lo que se empezó a construir desde Génesis. Entonces, la línea de la historia de la salvación que comienza en Génesis 3 no es terminada sino hasta Apocalipsis. En Génesis 3 hablamos de la caída, cuando Adán y Eva desobedecieron, pasaron el límite y viene sobre ellos pues ese juicio de Dios y empieza el plan de redención de Dios, el plan de misericordia de Dios. Apenas el hombre cae, el amor y la misericordia de Dios también caen sobre el hombre y empieza un plan de redención que se completa en el último libro de Apocalipsis, que es el capítulo número 22. Entonces, si yo pudiera decir cómo pudiéramos hacer 2 grandes divisiones del libro de Génesis, eso es importante que lo tengas en cuenta. La primera gran división de Génesis está entre el capítulo número 1 hasta el capítulo número 11. Entonces tú puedes ir poniendo marquitas en tu Biblia, le puedes poner ahí unos post-it como tú quieras. Entonces tú dices, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 es como un gran bloque, es un gran bloque. Y mira lo curioso, entre el capítulo 1 y el capítulo 11 transcurren 2023 años, 2023 años. Y aquí en esta primera parte que vamos a estar leyendo estos días, pues vamos a encontrar la creación, la caída, o sea, la corrupción por el pecado, la caída de la humanidad, vamos a encontrar el arca de Noé y vamos a encontrar la Torre de Babel, digamos, como puntos más sobresalientes. Hay muchas otras cosas más aquí debajo, pero esos son como los puntos más relevantes que vamos a estar viendo. Y la segunda sección en que podríamos dividir el libro de Génesis, la primera se llama como la historia primigenia, o sea, pues como la parte histórica, los primeros, la parte prehistórica, por decirlo de alguna forma, esa palabra no me gusta, no la tengan en cuenta, pero es como por explicarlo de alguna manera. Y la segunda sección tiene que ver con lo que se llaman las narraciones patriarcales. ¿Por qué patriarcales? Porque está hablando de los patriarcas. ¿Y los patriarcas quiénes son? Los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob. Por eso se llaman las narraciones patriarcales. Entonces, esto comienza con la promesa de Dios a Abraham de convertirlo en una gran nación,
de bendecirlo y de convertirlo en una bendición para todo el mundo, para todas las naciones del mundo. De allí viene nuestra gran bendición que encontramos en el Nuevo Testamento para nosotros. Nosotros entramos a ser parte de esa familia, de la familia de Abraham por adopción. Entonces entramos a ser parte de esa familia. A medida que se desarrollan las narraciones patriarcales, descubrimos cómo Abraham y sus descendientes responden a esta promesa. En conclusión, tenemos un gran bloque que va del 1 al 11 y un segundo bloque que va desde el capítulo 12 hasta el capítulo número 50. Ok, me corro aquí un poquito esto. Los principios que aparecen en Génesis tienen su cumplimiento en Apocalipsis. Esto lo coloqué aquí pues como para que vean cómo Dios enlaza estos libros de una manera sobrenatural. Los principios que aparecen en Génesis cumplen en Apocalipsis. Dios creó los cielos y la tierra en Génesis 1:1 y un día creará un nuevo cielo y una nueva tierra en Apocalipsis 21:1. Satanás primero atacó al hombre, eso está en Génesis 3 y fue parte de la prédica que hicimos el día domingo. Sin embargo, será derrotado en su ataque final en Apocalipsis 27. Dios hizo las tinieblas y la luz en Génesis 1:5, pero un día no habrá más noche. Eso va a estar en Apocalipsis 21:23 y 22:5. No habrá más mar. En Génesis 1:10, pues ahí estaban las aguas, pero en Apocalipsis 21:1 dice que ya no habrá más mar. Y se quitará la maldición de la creación, esa maldición que nació en Génesis 3:14, en Apocalipsis 22:3 terminará diciendo que ya no habrá más maldición. Dios sacó al hombre del jardín en Génesis 3:24, pero el pueblo de Dios será bienvenido al paraíso celestial en Apocalipsis 22:1. Y el árbol de la vida se restaurará al hombre en Apocalipsis 22:14. Babilonia será destruida, la que se levantó en Génesis 10:8, en Apocalipsis 17 y en Apocalipsis 19. Vamos a ver cómo viene el juicio sobre Babilonia. Y el juicio prometido sobre Satanás se cumplirá, lo que se dijo en Génesis 3:15, que ahí inició el plan de salvación. En Apocalipsis 20:10 se verá el cumplimiento. Ok. Y un poquito la comparación entre Cristo y Génesis. Entonces, pues tal como lo dijo el Señor en Lucas 24, 27 y 44 a 45, él dice que de él se halla, o sea, él se encuentra en todas las escrituras. Cuando él se reunió con los caminantes de Emaús y ellos no sabían con quién estaban caminando, y él les empieza a hablar de todas las escrituras y les empieza a enseñar y les empieza a mostrar toda la escritura y el cumplimiento. Y él le dice, pues también ahí los evangelios, él dice que de él hablan las escrituras. Entonces, no voy a leer todos estos versículos, pero lo que voy a hacer es que les voy a tomar una foto a esta imagen y se las voy a pasar para que ustedes lo puedan ver despacito en su casa, como Jesús es el postrer Adán, como él es la simiente de la mujer que se esperó desde 3:15, cuando se dijo que a través de la simiente de una mujer vendría el Redentor. Entonces todo ese cumplimiento se lo puede ver en Gálatas 3:19. Habla de Abel, dice que mejor que la sangre de Abel es la sangre de Jesucristo, eso está en Hebreos 11:4, y así sucesivamente hace una correlación entre el diluvio y cómo Primera de Pedro habla del juicio que vendrá. El primer juicio fue en agua, el segundo juicio será en fuego. Entonces aquí tenemos toda una relación entre el Cordero como figura, digamos, de sacrificio en el Antiguo Testamento, y el verdadero Cordero, el Cordero que quita el pecado, que es Jesucristo, y etcétera. Entonces, aquí tenemos un análisis de cómo
cómo hay una relación directa entre Cristo y Génesis. Pero les digo, eso se los voy a pasar para que lo puedan estudiar con mucho juicio. Y me gustaría dejarles este bosquejo que lo encontré en un comentario de William MacDonald. Me gustó y pues esto es lo que vamos a estar estudiando juntos, entonces quiero que lo tengas presente. El primer punto de este bosquejo habla de los primeros años de la Tierra, que van, como lo dijimos, desde el capítulo 1 hasta el 11. ¿Qué vamos a encontrar allí? Vamos a encontrar la creación, que está sentada en los capítulos 1 y 2. Vamos a encontrar la tentación y la caída, que está en el capítulo 3 de Génesis. Vamos a encontrar la pareja de hermanos de Caín y Abel, que está en el capítulo número 4. Vamos a encontrar a Set y sus descendientes. Set es el otro hijo que nació después de la muerte de Abel. Entonces vamos a ver todos los descendientes de Set en el capítulo número 5. Vamos a ver la extensión del pecado y el diluvio universal en los capítulos 6 y 8. Vamos a hablar de Noé en el capítulo 9. Vamos a ver una lista de naciones en el capítulo 10 y vamos a ver la Torre de Babel en el capítulo número 11. Estas son la parte primigenia, que fue lo que hablamos en las diapositivas anteriores. Después pasamos al segundo bloque de Génesis, que tiene que ver con los patriarcas, que va desde el capítulo número 12 hasta el capítulo 50. Entonces, primero vamos a hablar de Abraham, y Abraham toma desde el capítulo número 12 hasta el capítulo número 25. Todo eso es Abraham. Entonces, mira que aunque son pocos años, el segundo bloque, la cantidad de capítulos es significativamente mucho mayor que la del primer bloque. O sea, solo Abraham se toma un montononón de capítulos de la Biblia y ahí vamos a encontrar el llamado de Abraham, la salida a Egipto y el retorno. Cuando Abraham llega a la tierra prometida, él baja hasta Egipto, eso lo vas a encontrar en el capítulo número 12 y 13. Las experiencias con Lot y Melquisedec en el capítulo 13 y 14. El heredero prometido a Abraham en el capítulo número 15, cuando Dios le promete su hijo. Ismael, que es el otro hijo, el hijo según la carne, lo vas a encontrar en el capítulo 16 y 17. Vamos a encontrar los capítulos de Sodoma y Gomorra en el capítulo 18 y 19. Vamos a encontrar a Abraham y Abimelech en el capítulo 20. En el capítulo 21 viene a aparecer Isaac, que es el hijo según la promesa. En el capítulo 22 es ese hermoso capítulo que Abraham va a sacrificar a Isaac y el Señor lo detiene. En el capítulo 23 encontramos el cementerio familiar cuando va a enterrar a su esposa. En el capítulo Abraham va a enterrar a Sara. En el capítulo número 24 encontramos una novia para Isaac. En el capítulo 25 encontramos los descendientes de Abraham. Entonces, quiero que notes que Abraham toma desde el capítulo número 12 hasta el capítulo número 25 en el verso número 18. Después viene Isaac. Y nota que Isaac no tiene mucha pantalla, no comió mucha pantalla en la Biblia, tan solo tiene 2 capítulos, 25 y 26. No es que sea menos importante, pero digamos que la historia de Isaac está ahí condensada, está resumida en esos capítulos. Después aparece Jacob, que va desde el capítulo 27 hasta el capítulo número 36. Y aquí vamos a encontrar cómo Jacob engaña a Esaú en el capítulo 27, cómo Jacob tiene que huir fruto de ese engaño a Harán en el capítulo número 28. En el capítulo 29 y 30 encontramos las esposas y los hijos de Jacob. En el capítulo 30 encontramos que Jacob engaña a Labán
o sea, su suegro. Jacob vuelve a Canaán en el capítulo 31, aquí es cuando él ya regresa a la tierra prometida, aquí es donde tiene el encuentro con el Señor, aquí es donde es cambiado su nombre por Israel. Después viene la reconciliación de Jacob y de Esaú en el capítulo 32 y 33. Después vienen los pecados en Siquem en el capítulo 34, el retorno a Betel en capítulo 35 y los descendientes de Saúl y hermano de Jacob en el capítulo número 36. Y terminamos con José, que es el último, aunque José, digamos, realmente no es patriarca, pero tiene un papel bien preponderante en la historia porque es uno de los 12 hijos de Jacob, el penúltimo hijo. Y entonces tú vas a encontrar aquí la historia de Jacob que empieza en el capítulo número 37. Y aquí vamos a ver cómo José es vendido como esclavo en el capítulo 37. Aquí hay un paréntesis de un capítulo 38 que es de Judá y Tamar, que Judá es otro de los hijos de Jacob, pero este no tiene directamente que ver con José. Después viene la prueba y el triunfo de José, como José pues se sobrepone a la tentación, es un varón que prefiere no pecar y no dañar su relación con Dios. Entonces empieza un proceso que es difícil para José al principio porque es enviado a la cárcel y en el capítulo 40 José interpreta los sueños de un copero y de un panadero que estaban en la cárcel y eso pues lo lleva a que después se ha convocado por Faraón para que interprete los sueños que tuvo Faraón en el capítulo 41. Después los hermanos de José tienen que ir a Egipto porque hay hambre en la tierra en el capítulo 42 y 44. En el capítulo 45 José se le revela a sus hermanos y ellos ya descubren que quien está ahí pues prácticamente al mando de Egipto es nada más ni nada menos que su hermano José, al que habían despreciado, al que habían querido matar y Dios lo había levantado. El capítulo número 46 viene el reencuentro de José con su familia. El capítulo 47 ya está toda la familia de José en Egipto. El capítulo 48 habla de la bendición de Jacob sobre los hijos de José. Entonces aquí es cuando Jacob bendice a Efraín y Manasés. En el capítulo número 49, la profecía de Jacob acerca de sus hijos, cómo es de importante, cómo Jacob empieza a profetizar sobre cada hijo y todo lo que dijo allí inspirado por el Espíritu se cumplió en esas tribus. Y el capítulo 50 cierra con la muerte de Jacob y de José en Egipto. Entonces allí termina el libro de Génesis. O sea que es muy lindo, aquí hay mucho contenido y en cada uno de estos pues lo que queremos es que podamos encontrar enseñanzas que nos hablen a nuestro corazón. No tanto aprender pues cosas, sino sí aprender, sí tener el conocimiento intelectual, pero ver cómo un hombre como Abraham un día es llamado a dejar todo como nosotros, a dejar el mundo, a dejar su mundo de idolatría que era Babilonia y a salir a empezar una nueva vida con el Señor. Entonces, que Dios te hable, nos hable a cada uno de nosotros sobre el hombre que movió la fe, el hombre de fe, el hombre que le creyó a Dios, que salió sin saber para dónde iba, pero salió guiado por Dios. Tenemos un Isaac, que es un hombre especialísimo, que tiene cosas absolutamente hermosas, cómo Dios le consiguió su esposa sobrenaturalmente, cómo él fue un hombre que llevó su leña y él entendió que él era el sacrificado, pero él se sacrificó para cumplir el propósito de Dios, aunque el Señor retuvo ese momento de sacrificio. Podemos ver en Jacob cosas especiales, carácter complicado, pero también podemos ver un hombre de fe, podemos ver cosas positivas y negativas con las cuales nosotros nos vamos a sentir identificados. Va a haber cosas feas que vamos a ver que nosotros también las tenemos y vamos a ver cosas especiales que también nosotros las tenemos. Y en José pues vemos toda una cantidad de enseñanzas, un hombre que fue menospreciado, que fue
llevado al límite, pero se mantuvo firme en su fe, firme en no deshonrar a Dios, y Dios lo levantó y lo puso en alto. O sea que Génesis tiene muchas enseñanzas, y oro para que a partir de mañana, que empezamos con el capítulo 1, puedas ver a Dios glorioso creando el cielo y la tierra, y allí vamos a romper y a desmitificar el ateísmo, el panteísmo, bueno, toda la evolución, los géneros, como Dios dijo, este es un género, este es otro género, y toda esta cultura que se está metiendo en nuestro mundo de identidad de género, ideología de género y todo ese poco de cosas que son basura y que vienen simplemente a atacar el plan perfecto de Dios. Así que con eso, pues quiero animarlos a que sigamos. Esto ya es para la próxima semana. Ya no lo vamos a ver ahora. Así que, bueno, los animo para que